Chicuelas y chicuelos, cinemaníacos, cinéfilos, cinefílicos y cinefóbicos. La nostalgia en el cine vende, pero ¿a costa de qué? Apenas se estrenó la nueva cinta de Los Cazafantasmas con el título Ghostbusters Afterlife. Esta película, de hecho, hablaremos de ella próximamente en el canal, dado que pues no he tenido oportunidad de verla. Pero partiendo del estreno de la misma, y pues se antoja reflexionar sobre lo que menciono, sobre la nostalgia específicamente en el cine y cómo está afectando la creatividad en el mismo, cómo está afectando pues el impacto y la trascendencia cultural del mismo. Hace muchos años, en la década de los 70, de los 80, llegaron varios cineastas, un Steven Spielberg, un Martin Scorsese, un Coppola, etcétera, Brian De Palma, etcétera, 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 ¿no? Que conformaban el New Hollywood. Y bueno, estos cineastas le dieron una nueva voz, un nuevo sentido a lo que era la maquinaria del cine estadounidense. Le dieron un nuevo sentido, un nuevo enfoque y nació el blockbuster, lo que conocemos como este cine espectáculo grandilocuente, emocionante, emotivo, que genera filas y filas y filas de gente para entrar a conocer estas historias, estas películas. Y bueno, insisto, en estas décadas se dio justamente este boom creativo. ¿Por qué un boom creativo? Porque eran películas que estaban, que sus guiones, que sus historias eran concebidas principalmente para el cine y no venían de otras fuentes, no venían de cómics, no venían de videojuegos, no venían de novelas, de nada. Muchas de ellas sí, por supuesto, pero muchas de ellas era gente que se sentaba frente a una máquina de escribir, que se sentaba frente a una computadora o frente a una hoja en blanco y a escribir a mano, y creaban historias pensadas directamente para la pantalla, para la gran pantalla, ¿no? Lamentablemente se fue desvirtuando, se fue uno, la estructura de Hollywood fue cambiando y los líderes de esta estructura se dieron cuenta de la capacidad monetaria que había ahí. Y por lo mismo empezaron a pensarlo más como un negocio, si bien siempre fue pensado como un negocio, a la par era pensado como un arte. Justamente se presentan estos booms, ¿no? de mercado, de público, y entonces todo empieza a transformarse insisto, a desvirtuarse y a convertirse específicamente en una maquinaria, en una búsqueda íntegramente de dinero. De dinero, de dinero, de capital, y entonces todo empezó a decaer y fue evolucionando hasta llegar a la década de los 2000, que ya nos corresponde a nosotros, a estas generaciones actuales, donde justamente se dan cuenta ya totalmente, ya caen totalmente en la cuenta de que el cine puede vivir sin necesidad de guiones originales, sino que podemos tomar de otras fuentes y hacernos millonarios con estas fuentes. Por supuesto que ha habido cosas extraordinarias, fantásticas, que han partido de estas otras fuentes, ¿no? Sagas increíbles que maman de la literatura, de los videojuegos, de los cómics, por supuesto que son visualmente fantásticas o hasta artísticamente fantásticas, ¿no? Muchas de ellas ganadoras de premios y que han pasado a los anales del tiempo, de la historia del cine. Sin embargo, la pregunta aquí, el meollo del asunto es, ¿qué pasó? ¿Por qué no podemos equilibrar ambas? ¿Por qué no podemos todavía, tanto audiencia como creador, por qué no están ya en una búsqueda de algo original, de algo fresco, de algo diferente? Entiendo perfectamente, y a lo mejor estoy siendo muy inocente o muy romántico, en que pues es muy importante generar billete, generar dinero, ¿no? Generar muchos de los verdes. Pero ¿por qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de renunciar
a la cuestión creativa, a la cuestión artística, a la magia que antes representaba el cine. Ya no existen películas de presupuestos altos, ojo, porque también me refiero específicamente a la estructura hollywoodense comercial, porque por supuesto que el cine independiente sigue dando mucho de qué hablar, sigue habiendo cosas geniales y maravillosas, pero específicamente el cine comercial, no recuerdo, o son pocas las películas que vienen a mi mente, que costaron más de 100 millones de dólares y que eran guiones originales. Aparte de eso, la única forma en la que eso puede ser posible es cuando se trata de un director o una directora ya consagrada. Las únicas personas que se les ha permitido escribir un guión original y que sus películas cuesten más de 100 millones en unos 20, 25 años para acá, son cineastas de la talla de Christopher Nolan, de Quentin Tarantino, ¿no? Pero finalmente ya no hay unas voces nuevas que se les permita desarrollar de forma fresca, de forma diferente, algo que no hayamos visto. La última película que causó ese boom, creo, y que fue un guión específicamente hecho para el cine, fue The Matrix, que ahorita viene una nueva entrega de esa saga. Entonces, siguen insistiendo con los refritos, siguen insistiendo con secuelas, con remakes, con precuelas, con spin-offs. ¿Y dónde quedó esta voz? ¿Dónde quedó el sentido del cine? ¿Por qué está perdido? ¿Y por qué nosotros como audiencia no reclamamos? ¿Por qué lo consumimos? ¿Por qué insistimos en la nostalgia? Es tan vacía nuestra vida hoy en día que necesitamos vitalizarla, rellenarla de cosas que ya no existen para sentirnos todavía parte de aquel tiempo, para sentirnos todavía parte de aquella emoción, de aquello que no nos tocó. Pasa también con la música, pasa con las letras, pasa prácticamente con todo lo que nos envuelve. ¿Por qué? ¿Por qué hay que sentarnos a reflexionar sobre eso? A ser más exigentes con lo que vemos, con lo que consumimos, con lo que sentimos inclusive. Muchas veces somos conformistas, muchas veces somos miedosos y no queremos reconocer que nuestros gustos son otros simplemente por querer pertenecer, ¿no? También tiene mucho que ver el uno, las partes individuales de todo esto, de lo que conformamos, de lo que es la sociedad. Cada uno como individuo, cada uno somos parte de esta falla, pero también somos parte de la promesa y de los resultados que pudieran haber, ¿no? Entonces, sí es hermoso ver a los personajes que amamos volver a cabalgar, ¿no? Volver a vivir aventuras. Es hermoso porque nosotros mismos recordamos nuestra infancia, recordamos nuestras bellas épocas, nuestros grandes momentos, pero no se han acabado. Todavía hay más bellos momentos que recorrer, todavía hay más bellas oportunidades que vivir si tan solo decimos una más, no la misma, una nueva. ¿Qué opinan de todo esto, de toda esta letanía, chicuelas y chicuelos? Quiero escucharlos, quiero platicar con ustedes de la nostalgia, de todo lo que envuelve a la nostalgia en el cine y en los medios en general, ¿no? Ya saben, como siempre, aquí abajito dejen sus comentarios, también en Facebook, ya saben, ahí nos vemos. Y pues próximamente habrá más material, más sorpresas conmigo, su amigo, el Criticón. Los quiero mucho y no se les olvide, por supuesto, que el cine, aunque haya nostalgia, por supuesto, es como la vida. Solo que sin las partes aburridas. ¡Nos vemos!